Saludos a todos ustedes, soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Les saludo en el nombre de Jesús, aquí trayéndoles la palabra de Dios una vez más y espero que todos ustedes se encuentren bien donde quiera que estén viendo este sermón. Espero que hayan tenido una oportunidad también de poder orar y hablar con el Señor Jesús para preparar tu corazón y tu mente antes de ver este sermón. Pero vamos a ir hoy en nuestras Biblias al libro de Proverbios capítulo 24 verso 16. Proverbios 24 verso 16. Mientras que están tornando ahí en sus Biblias, les saludo de nuevo y doy bienvenida a todos ustedes que nos están visitando por primera vez a través de este video. Gracias por estar junto con nosotros en esta lección y estudio de hoy, leyendo una vez más, como dije, en Proverbios 24 verso 16. En la versión Reina Valera, la palabra de Dios dice en la primera parte del verso: porque 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Porque 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. También en el libro de Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, en la versión Reina Valera, mientras que están tornando ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 8, verso 38 a 39, en la versión Reina Valera, les invito a que suscriben a nuestro canal de YouTube. Antes de que se olviden, si estás interesado en seguirnos, no quieres perder un sermón de los que estamos compartiendo con todos, entonces suscríbete a nuestro canal ahora mismo antes de que te olvides, para que puedas siempre estar pendiente de los sermones que estamos compartiendo con todos. Pero en Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, la Biblia dice que Pablo estaba hablando a los romanos y él les dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y yo doy gracias a Dios porque si te das cuenta en estos dos pasajes, sea en Proverbios, sea en Romanos, cuando la Biblia habla de que el justo cae pero se vuelve a levantar, o de que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera las cosas presentes, ni lo porvenir. Dios ya conoce todo lo que hay de saber de ti. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él conoce cómo eres, cómo piensas, cómo hablas. Él conocía esas cosas desde el pasado y sin embargo Él nos ama y nos quiere, pero muchas veces porque somos humanos, somos propensos a hacer cosas que no le agradan a Dios y caemos en pecado, caemos en iniquidad y fracasamos. Entonces hoy quiero titular este sermón: el Dios de los fracasados. El Dios de los fracasados. Porque si tú lees la Biblia te das cuenta que la Biblia refiere a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mengano de tal, etcétera, etcétera. Y hoy en día quiero que sepan que Él también es el Dios de los fracasados, el Dios de todos ustedes y todos nosotros que hemos cometido algún error alguna vez, que hemos fallado al Señor, porque todos le hemos fallado de vez en cuando. Él todavía sigue siendo nuestro Dios y nada podrá separarnos de su amor, su gracia, su misericordia para nosotros. Quiero que entiendas y tengas esperanza hoy que Él no ha terminado contigo. Él tiene un plan y propósito por tu vida. Y si tú te entregas totalmente a Él, Él puede hacer maravillosas cosas en ti todavía. Él no ha terminado en ti, aun si hayas fracasado, aun si hayas pecado, aun si te hayas alejado de Él. Algunos dirán: pero pastor,
es que yo me he alejado de Dios. Yo he cometido errores de la cual me da vergüenza hasta hablarlos. Y eso podría ser el caso. Sin embargo, Él todavía te quiere, Él todavía te ama. Y Él todavía puede usarte, pero tienes que volver a Él, porque Él es todavía el Dios de los fracasados. Fue el teólogo alemán Martín Lutero quien fue responsable por haber ayudado a traer una revolución teológica en Europa, que hoy en día conocemos históricamente como la Reformación. Una vez él escribió en referencia a Dios y dijo, y aquí estoy citando lo que él dijo, Dios es el Dios de los humildes, los miserables, los afligidos, los oprimidos, los desesperados y todos aquellos que han sido traídos a nada. Quiero repetir ese dicho del teólogo alemán Martín Lutero, porque esto está en línea con lo que estoy diciendo, que también Dios es el Dios de los fracasados. Que dice Martín Lutero que Dios es el Dios de los humildes, los miserables, los afligidos, los oprimidos, los desesperados y todos aquellos que han sido traídos a nada. Puede ser, querido, tú que estás viendo este mensaje ahora, que tu circunstancia presente dicta o dijera que eres un fracasado, que has fallado, que has caído, y eso puede ser actualmente tu circunstancia presente, que estás caído. Puede ser que ahorita mismo no asistes a la iglesia, puede ser que ahorita mismo no estás sirviendo a Dios, puede ser que ahorita mismo te has alejado de Él por cualquier razón, por cualquier propósito que lo hayas hecho. Eso es entre tú y Dios. Pero quiero que entiendas que el amor de Dios para ti es más grande que tus fracasos actuales. Si tú has caído y cometido errores, si tan simplemente volvieras, querido, si tú simplemente volvieras, querida, a levantarte y no quedarte abajo, luego tu fracaso no será final y puedes volver a levantarte otra vez, puedes elevarte nuevamente de las cenizas de la derrota a la vanguardia de la victoria. Tu fracaso no tiene que ser final si estás dispuesto a arrepentirte y volver a levantarte otra vez. Y aun si quizás tú sientes una vergüenza extrema o quizás una culpabilidad profunda porque tus fracasos contra Dios han sido grandes, y puede ser, otra vez, no estamos diciendo que uno no fracasa, que uno no cae. Puede ser que has fracasado grandemente, que has fallado gravemente contra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice algo por todos ustedes que sienten una vergüenza profunda, una culpabilidad tremenda. Primero de Juan 3:20 dice en la versión Reina Valera: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay otra versión que lo dice de esta forma, que si nuestro corazón nos condenara, Dios es mayor que nuestro corazón. Entonces, puede ser que a veces nuestra conciencia, nuestro corazón nos condene, nos reprende, nos hace sentir extremadamente vergonzosos por lo que hemos hecho. Y gracias a Dios por el don de la convicción. Gracias a Dios que Él todavía nos pone convicción cuando hemos cometido errores, para que podamos tener oportunidad para volver a Él. Pero cuando tu corazón te condene, cuando tu mente y tu conciencia te condene, Dios es mucho más grande que todo eso, porque la sangre de Cristo pagó el precio por todos tus pecados, para que tus pecados fueran lavados. Y cuando Jesús murió por nuestros pecados, no era solamente para tus pecados del pasado que Él murió y que derramó sangre, sino también por tus pecados presentes y por cualquier pecado en el futuro que potencialmente harías. La sangre de Cristo lo cubre todo. Nada puede parar de que Dios te ama, ni siquiera tus fracasos. Y antes de seguir con esta lección, quiero decir esto. Muchas veces hay gente muy ignorante llamándose cristiano,
que le hacen a la gente pensar de que cuando tú hayas fracasado, que cuando tú hayas cometido errores, cuando tú hayas pecado por cualquier razón, que caíste en tu pecado, algo hiciste, ok, entendemos que eres humano, hayas pecado, pero con la excepción de blasfemia del Espíritu Santo, quiero que entiendas que Dios puede perdonar tus pecados, también con la excepción de suicidarte, porque si tú te matas a ti mismo, ¿cómo puedes arrepentir después de morir? Pero si tú no hayas hecho una de esas dos cosas, y sabemos que al menos no te has suicidado porque estás viendo este video, Cristo te puede perdonar, y tus fracasos y errores no han parado que Cristo te amara, porque nada te puede separar de su amor que Él tiene por ti. Pero quiero que también entiendan que tus fracasos no te descalifican de ser amado por Dios, mucho menos te descalifican de ser usado por Dios. No estoy diciendo para nada, para que no tuercen mis palabras, no estoy diciendo que Dios quiere que seamos pecadores. Al contrario, que el Señor reprenda todo pensamiento semejante. Tenemos que vivir justamente, santamente, piadosamente. Pero es triste cuando hay iglesias y hay individuos que le hacen pensar a uno que cuando tú cayeras por alguna razón, que ya Dios no te puede usar, que Él ya terminó contigo, que Él jamás volverá a usarte otra vez. Y eso es una mentira del diablo. Gracias sea a nuestro Dios que Él ha vencido todo eso, y que el Señor reprenda toda mentira, artimaña y toda doctrina falsa que hablara en contra de la palabra de Dios. Pero como dice San Mateo 26, verso 75, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar, que Pedro iba a fracasar y fallar y pecar, etcétera. Todo lo que Pedro hizo de horrible, ya Cristo lo sabía, tanto que lo profetizó, porque Jesús lo sabe antes de que lo haces. Y sin embargo, Jesús escogió a Pedro ser apóstol de toda manera, así como él también sabía que Judas Iscariote iba a traicionarle algún día, y todavía le escogió a que fuera un discípulo. Juan capítulo 6, verso 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Te das cuenta, hermanos? Jesús profetizó y de anticipación sabía que gente como Pedro, gente como Judas, iban a fracasar, iban a caer, iban a pecar, y Él les escogió sin embargo. Él les amó sin embargo. Y el problema de hoy es que hay más cristianos, miembros de iglesia, que se sorprenden mucho más cuando un cristiano falla en vez de lo que Dios se sorprende, porque Dios no está sorprendido. No insultes a tu Dios de hacerle a Él tan bruto, tan tonto, tan incapaz de saber el futuro, de que Él está en el cielo totalmente sorprendido, como que Él no sabía, como que no miraba de anticipación lo que tú ibas a hacer antes de que tú lo hicieras. Porque antes de que Pedro le negó, Cristo ya sabía que lo iba a hacer. Antes de que Judas le traicionó, Jesús también sabía que lo iba a hacer, porque Él es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y Él conoce todo, incluyendo tus fracasos, incluyendo tus errores. Dios sabía que tú ibas a fracasar en el camino y que le ibas a fallar vez tras vez tras vez, y Él todavía te escogió para que tú fueras su discípulo. Por eso me encanta como dice el libro de Romanos capítulo 11, verso 29, cuando la Biblia dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez más te lo leo: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te haya escogido, cuando Dios te haya llamado, Él no cambia su mente. Él no está actuando como que no se daba cuenta lo que venía, como que no sabía lo que ibas a hacer. Él no está revocando
tu llamamiento ni los dones que Él te ha dado, porque en el plan de Dios por nuestras vidas estuvo incluido la gracia, en el plan de Dios estaba incluido la misericordia, en el plan de Dios estaba incluido el perdón y la remisión de pecados. Quiero que entiendas que Dios incluyó todo eso de anticipación porque nos conocía y aún así nos conoce y nos ama. ¿Piensas tú de que Dios estaba sorprendido cuando Jonás le fracasó y trató de correr de él? ¿Crees tú que él estaba en el cielo actuando como que caramba, no me di cuenta que Jonás iba a correr de mí, que si yo hubiera sabido que él iba a hacer semejante cosa, jamás le hubiera llamado a que fuera a predicar a Nínive? Si este desgraciado nunca me hubiera hecho así, que si yo no me di cuenta. No. Al contrario, la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez de anticipación para tragar a Jonás cuando llegó el momento oportuno, y le dio 3 días y noches para que este hombre tuviera tiempo para arrepentir, cambiar su mente y luego volver al llamado de Dios. Dios no revocó su llamado, Dios no revocó su decisión por la vida de Jonás, y él no estaba sorprendido porque él ya había preparado algo en plan de anticipación. ¿Crees tú que Cristo estaba atónito y sorprendido cuando Judas le traicionó y cuando Pedro le negó? ¿O crees tú que Jesucristo estaba en choque cuando todos sus discípulos le rechazaron y huyeron de él cuando él fue arrestado en el huerto del Getsemaní? ¿Crees tú que él estaba ahí pensando, caramba, jamás me imaginé que estos sinvergüenzas me iban a dejar así, que si yo hubiera sabido que así iban a hacer conmigo, que jamás les hubiera dado yo chance? No, al contrario. Él ya sabía, él entendió que estas cosas iban a ocurrir, y sin embargo el gran Dios que tú y yo conocemos y servimos, el Dios de la Biblia, es todavía el Dios de los fracasados. Él es el Dios de los que han caído, Él es el Dios de aquellos que sienten condenación y sienten vergüenza y se sienten miserables por lo que están haciendo. Él todavía sigue siendo tu Dios. ¿Crees tú que Dios no sabía de que David iba a cometer no solamente homicida, pero también adulterio después de que Dios le había llamado a que fuera rey de Israel? ¿Tú creerías que el hombre que escribió salmos famosos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que escribió tantos lindos versos en los salmos que se cantan hoy en día y se proclaman, algunos actúan como que Dios no sabía antes que él fuera escogido como rey de Israel de que David iba a cometer estas cosas? Se canta hoy en día de que David era un hombre según el corazón de Jehová, y según eso todavía Dios conocía a este hombre y le escogió todavía a que fuera rey de Israel. Él no estaba en el cielo sorprendido de que él haya cometido homicidio y adulterio. Al contrario, yo creo que Dios ya sabía que él lo iba a hacer, y sin embargo le escogió. ¿Por qué? David tenía un corazón que buscaba de Dios aun cuando él fracasaba. David sabía cómo arrepentir, él sabía cómo adorar y alabar a Dios, él sabía cómo volver a su primer amor y entregarse totalmente al Señor de nuevo. Por eso yo sé que Dios no estaba sorprendido. Dios no estaba, por supuesto, de acuerdo. Dios no estaba apoyando nada del pecado. No lo tuercen, no mienten, no se engañen. Pero Dios tampoco estaba sorprendido, como que si no supiera, como que si Dios fuera bruto, ciego y tonto, y como que no fuera omnisciente, y eso no es la situación. ¿Crees tú que Dios no sabía o que nunca sospechaba de que Sansón iba a fornicar con Delila y luego traicionar su voto nazareno con revelar su secreto a ella? ¿Crees tú que él estaba en el cielo diciendo, caramba, si yo hubiera sabido que Sansón iba a traicionar así y revelar su secreto y fornicar con esta mujer, yo nunca le hubiera dado esa fuerza que le di, que nunca lo hubiera escogido que fuera juez de Israel? No, al contrario, Dios también ya sabía.
pero en el plan de Dios por nosotros, Él incluyó el perdón, incluyó la gracia, incluyó la misericordia, incluyó el perdón. Alguien debería dar gracias a Dios ahí mismo donde tú estás escuchando ahora. Deberías parar a darle al Señor una alabanza de gracias, porque Él todavía sigue siendo el Dios de los fracasados. Él todavía sigue siendo el Dios de aquellos que han cometido errores. Él todavía sigue siendo el Dios de tu futuro, y aunque Él sabe lo que vas a hacer y lo que has hecho, Él te ha escogido. ¿Crees tú que Él no sabía lo que tú ibas a hacer? Y las frecuentes veces que tú le ibas a fallar y pecar después de tu conversión, y sin embargo Él te escogió, sin embargo Él te llamó. Hermanos y hermanas queridos, y tú amigo que nos ves, Dios todavía es el Dios de todos, aún de los fracasados entre nosotros, aún de los que hemos fallado en alguna forma u otra. El amor de Dios todavía sigue siendo más grande que nuestros pecados y nuestros errores. Su perdón es más potente que nuestras rebeldías, y su misericordia eclipsa cada vez que le hemos fracasado a Él. Él sabía en qué se estaba metiendo cuando Él te escogió, y sin embargo te escogió. De gracias a Dios por algo así. Aleluya. Quiero que entiendan que a pesar que estamos hablando de la gracia de Dios y cómo Él nos ama y que nada nos puede separar del amor de Dios y que podemos volver a Él aunque hemos caído en algo, que la gracia de Dios no es una excusa ni siquiera licencia para practicar el pecado. Desafortunadamente mucha gente hoy en día tuerce en la palabra de Dios y piensan de que porque Dios es muy misericordioso y que Él tiene mucha gracia, de que eso es una excusa para pecar, o que eso es una licencia para practicar el pecado. Además, como dice Proverbios 24, verso 16, porque 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Solo porque la Biblia habla de que el justo cae y se levanta otra vez, no significa que puedes vivir cualquier forma que quieres vivir y todavía estar salvo. Como dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Yo subrayé esta frase en Romanos 5:21, donde el apóstol Pablo dijo, la gracia reine por la justicia. Hermanos, así el pecado es lo que reina para muerte. Y así como el pecado reina para muerte, si quieres que reine la gracia en tu vida, necesitas practicar la justicia, vivir justamente, santamente, piadosamente, correctamente en los ojos de Dios. Tú no vas a ganar puntos con Dios viviendo impíamente y desgraciadamente. Tampoco vas a pensar que vas a evitar el lago de fuego si tú juegas con Dios pensando de que puedes vivir como te dan las ganas y todavía estar salvo en el fin. Eso no es bíblico. Sin embargo, cuando uno cae, cuando uno peca, uno puede volver a Dios y Él puede volver a perdonarte y levantarte y darte otra oportunidad, porque Él sigue siendo el Dios de los fracasados. Pero para confirmar esta idea de que la gracia de Dios no es excusa para pecar, ni siquiera justificación o licencia para pecar, Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 y también verso 12 al 16. Una lectura un poquito más larga de lo normal, pero quiero que escuchen lo que él dice aquí. El apóstol Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Te das cuenta? Lee todo eso de nuevo si lo necesitas entender mejor. Pero lo que la Biblia está hablando es de que tú no puedes dar licencia a tu pecado para pecar, a tu carne, para pecar simplemente porque Dios es un Dios de gracia. Porque si tú sirves al pecado a través de tus pecados y fracasos y errores que practicas continuamente, entonces no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a la carne. Pero quiero que entiendan que no podemos jugar ni abusar con la gracia de Dios, porque hay ciertos sectos religiosos llamándose cristianos que perverten la palabra de Dios para justificar y cumplir un estilo de vida pecaminoso. Hay gente que piensan que entre más peca uno, más cerca de Dios está uno. Y como el viejo sacerdote imperial místico ruso y el consejero temporal a la familia real rusa durante el tiempo del zar Nicolás II, conocido como Padre Grigori Rasputin. Así era el nombre del hombre hace como 100 años atrás. Grigori Rasputin. Supuestamente este hombre pertenecía a un secto conocido como Clisti. Y según la enciclopedia británica, en referencia a Clisti y esas creencias, Rasputin pervirtió las creencias Clisti en la doctrina de que uno era el más cercano a Dios cuando se sentía sagrado sin pasión, y que la mejor manera de alcanzar ese estado era a través del agotamiento sexual que se produjo después de un prolongado libertinaje. En otras palabras, una de las cosas que creía este sacerdote, que llegó a ser consejero del zar o emperador de Rusia, era una creencia de que entre más pecas, entre más libertinaje, inmoralidad, impiedad y desgraciadez pecaminosa que uno hiciera, más cerca era uno a Dios. Hay sectos que predican esa misma doctrina falsa. Gente que piensan que deberíamos pecar más para acercarnos más a Dios. Pero quiero que entiendan, queridos hermanos, que eso es una mentira del diablo, un engaño del infierno. Como cristianos, nosotros no creemos en abusar la gracia de Dios como una excusa para pecar. Tampoco creemos que el seguir pecando más y más nos acerca más a Dios. Al contrario. De hecho, es el pecado lo que nos separó de Dios en el primer lugar. Entonces, si es el pecado lo que nos separa de Dios, ¿para qué continuar practicándolo? Debemos separarnos de un estilo de vida pecaminoso y debemos acercarnos a Dios viviendo justamente y piadosamente. Y quiero que entiendan que además el apóstol Juan confirmó esta idea en 1 de Juan capítulo 2 versos 1 y 2, cuando él dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Antes de que yo continúe leyendo el resto de ese pasaje, quiero que entiendas lo que él está diciendo. Él comenzó diciendo hijitos míos, o sea, hermanos de la iglesia, ustedes que son creyentes en Dios, santos del Altísimo Padre Celestial. Tú no deberías estar pecando. Él dijo: te escribo para avisarte, para aconsejarte, para recordarte que no deben pecar. Para de hacerlo, rechaza el pecado, voltea pon tu espalda hacia el pecado y vuelve a Dios. Rechaza una vida pecaminosa, deja de estar viviendo inmundamente. Pero él continúa diciendo, porque como Dios nos conoce y conoce nuestra carne, conoce nuestras debilidades, él continúa diciendo en el verso 1: y si alguno hubiere pecado,
Eso es para todos nosotros que hemos errado, que hemos pecado, que hemos fracasado en alguna forma. Si alguno hubiere pecado, dice el verso 1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces entiende, queridos hermanos, que debemos parar de pecar, debemos no estar viviendo impíamente, pero si pecaras, si acaso tú caíste, hiciste algo indebido que a Dios no le agrada, tú todavía puedes arrepentir. Ahora mismo todavía no es muy tarde por ti, estás vivo todavía, estás respirando aire, tienes una oportunidad ahí donde estás para arrepentir, pedir perdón a Dios y levantarte y volver otra vez a la casa de Dios, a las cosas de Dios, a los caminos de Dios. Pero nunca vayas a pensar jamás de que puedes rebeldemente practicar el pecado, viviendo una vida pecaminosa, y que así serás salvo. Eso no es bíblico. Pero como dijo alguien, en conclusión, para terminar, alguien una vez escribió, el fracaso no es una experiencia permanente. Debes elegir elevarte por encima y elegir ser mejor de lo que eras hace un momento. Cambiar y crecer es lo que te hace ganar. Y eso es muy cierto, porque hay tiempos que fallamos, pero no tiene que ser final, ni siquiera tiene que ser permanente si uno está dispuesto a volver a Dios. Como dice la Biblia en el Salmo, que un corazón contrito y un corazón quebrantado, un espíritu contrito y un corazón quebrantado, Dios no rechazará. Si tú te acercas a Él otra vez y estás dispuesto a arreglar cuentas con Él, Él ya sabe lo que dijiste, lo que hiciste, lo que pensaste y con quién lo hiciste. Y sin embargo, si tú sientes vergüenza por lo que tú has hecho y estás dispuesto a dejar eso atrás, ya tienes que escoger elevarte más allá de lo que antes eras. Escoge ser mejor que antes. Cambia, crezca, vuelva a Dios. Entrégate de todo corazón a Él. Y seguramente como cristiano puede ser que ya hayas ido largo tiempo sin hacer nada abiertamente pecaminoso o impío. Puedes decir, pastor, tengo días o semanas o quizás aún meses que no he pensado nada mal, ni hecho nada mal, ni hablado nada mal. Gloria a Dios si eso fuera el caso por ti, pero por si acaso, como eres humano, inevitablemente harás errores en algún tiempo y en algún punto. Y si eres sincero para arrepentir y arreglar cuentas con Dios, Él, según 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda injusticia. Dios no nos está condenando si acaso estamos tratando de arreglar cuentas con Él para que estemos bien con Dios. Así como la mujer que fue captado en el acto de adulterio y fue traído a Jesús por juicio. La gente querían condenarla, la gente querían que ella fuera matada, querían juicio. Pero Él, al contrario, Cristo la ofreció gracia, misericordia y perdón, y Él nos ofrece lo mismo hoy en día. Quizás dices, pastor, me da vergüenza lo que he dicho, lo que he hecho, lo que he pensado. Así como esa mujer, Él te ofrece gracia, misericordia y perdón. No importa cuán mal sientes o cuán horrible piensas que has fallado a Dios, cuán horrible piensas que tus pecados hayan sido, Dios todavía es Dios sobre tus fracasos y Él sigue siendo nuestro Dios. Esté dispuesto a subir más allá que tus errores y tus fracasos y recoger de donde tú has caído y seguir adelante, empujando hacia la gracia del Señor. Como dice la palabra de Dios, creciendo en gracia y en el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo, oyendo de gracia en gracia. Yo quiero que tú entiendas, querido, que nos estás viendo, querida, que estás mirando esto. Él está pensando en ti y tú todavía puedes ser usado por Dios. Él tiene un plan contigo y no ha terminado todavía. Y aunque le hayas fallado, regrese. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te desanime. No dejes que la gente te desanime. Porque muchas veces es la misma gente con esas lenguas largas que desaniman a la gente a volver a Dios. Pero no oyes esas voces. No escuchas las voces negativas. Escucha la voz de Dios que te está llamando otra vez, que vuelvas a Él. La voz de Dios que está diciendo: yo te quiero perdonar, te quiero lavar, te quiero levantar y te quiero usar otra vez. Eso es el clase de Dios que tú y yo servimos, el Dios de los fracasados. Dé gracias a Dios ahí mismo donde tú estás. Dele gracias otra vez. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por querernos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos otra oportunidad. Gracias por el don de convicción. Gracias por llamarnos la atención y por todavía contar con nosotros, ya que tus dones son irrevocables. Gracias, Dios, por ser ese clase de Dios con nosotros. Antes de que cerremos este mensaje hoy, te invito, regresa a Dios y suscríbete también a este canal de YouTube si no estás suscribido todavía, para que no pierdas ningún sermón. Comparte el enlace de este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Puede ser que tú conoces a alguien ahora mismo que necesita escuchar este mensaje y que esto podría ayudarles, que esto podría levantarles el ánimo y servirles de bendición. Comparte este enlace con ellos para que también escuchen este mensaje y sean bendecidos como tú fuiste bendecido hoy. Que Dios te bendiga. Esperamos verte otra vez en la próxima.